Para este segundo panel invitamos a Hernán Chaparro y a Patti del Río, que mientras comenzamos esperemos que ella llegue. La idea es tener una aproximación a datos de opinión pública y justamente que expertos y analistas políticos y de opinión pública nos den una entrada a la mirada de estos primeros 100 días a partir de la evidencia de lo que la ciudadanía está diciendo y manifestando. Entonces tendríamos unos primeros 20 minutos de Hernán, donde nos explicaría qué está diciendo, nos presentaría y luego nos explicaría qué está diciendo los ciudadanos sobre la marcha de gobierno en estos primeros días, y luego tendríamos el comentario de Patti. Si no, en caso que no llegue, habilitaríamos un poco más de tiempo entonces a las preguntas que ustedes nos hagan llegar por escrito. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Hernán, estaríamos ya. Hernán es el gerente general de la consultora GFK, que usualmente ustedes seguro leen los estudios y los análisis de opinión pública que difunden a través de los medios de comunicación. Bueno, miren, lo que tengo es como para conversar un resumen del informe de la encuesta de opinión que se difundió el domingo pasado y que sirve para evaluar los primeros 100 días de gobierno, pero que creo que recogiendo el espíritu de lo que se conversaba en la mesa anterior, creo que es importante no solamente aprovechar, ¿no?, estos días donde en diferentes instituciones se viene evaluando estos primeros 100 días, para no solamente mirar el gobierno, ¿no?, sino también para mirar el gobierno, la oposición, las instituciones, la prensa, y de pasada, que no nos hará mal, mirarnos un poquito en el espejo nosotros mismos, ¿no? Y qué rol tenemos nosotros, qué rol tienen ustedes, en general todos nosotros, ¿no?, los estudiantes, en este proceso, ¿no? Y por eso una primera lámina que no es de la encuesta, sino es de un estudio sobre cultura política que hicimos en GFK, que lo que busca es identificar las actitudes de la gente hacia la política. Y la foto es una foto, a mi criterio, bastante dura, ¿no?, porque acá le hemos puesto algunos nombres, ¿no?, a partir del conjunto de actitudes y la relación que hay con la política. Pero lo que tenemos es que hay una mitad, digamos, esto ahora voy a entrar más al detalle, de estos que yo les he llamado conformistas desinformados, la mitad del país, es una encuesta nacional, urbana, ¿no?, que incluye tanto el ámbito urbano y rural, ¿no?, y la otra mitad, para decirlo en rápido, que sí se relaciona con la política, pero se relaciona desde el malestar, ¿no es cierto?, desde la insatisfacción, y algunos participando y actuando, ¿no? Solamente, como pueden ver acá, hay un 5% que dice, mira, las cosas como están, más o menos funcionan. Bien. Entonces, ¿cuál es la foto? La foto es la mitad del país está viendo combate, esto es guerra, o está poniendo su negocio, la verdad, la política le llegó altamente y está en otra cosa, ¿no? Está harta y cansada, ¿no? La otra mitad está preocupada y no encuentra alternativas. Y es ahí donde, o mejor dicho, desde ahí, que los peruanos llegamos a las elecciones 2016. ¿Bien? Con ese sentimiento de absoluta desafección o insatisfacción, ¿no? Acuérdense cómo fue todo el proceso electoral y quiénes estuvieron entrando y saliendo en el juego electoral, ¿no es cierto?, hasta que luego, bueno, salió elegido PPK, ¿no? Y para terminar de pintarles este cuadro de base, porque creo que para poder entender la reacción en estos 100 días hay que entender de dónde partimos, ¿no?
O sea, la actitud y las respuestas de la gente ante una encuesta, con los límites que puede tener, no son solo una reacción inmediata a lo que están viendo inmediatamente, ¿no? Sino que eso que se ve se procesa a partir de ya alguna experiencia histórica que todos tenemos, ¿no es cierto? Una serie de actitudes previas que están ahí presentes. Entonces, ¿quiénes son estos conformistas desinformados? ¿Quién es esta mitad del país? Como les decía, es gente que sabe muy poco de política, ¿no es cierto? Y no porque sea ignorante, no porque sea desinformado, simplemente se desinteresó en el proceso. La política es un asunto que no le atañe, siente que es un lío y discusión de poca productividad y mejor se dedica a ver cómo ahorra, cómo sale adelante y cómo se arregla sus propios problemas personales o familiares, ¿no? Es gente, además, que contra lo que uno cree que es la cultura solidaria peruana, más bien no participa, ¿no? En algún momento, cuando hemos hecho algunas dinámicas grupales para un poco entender estos procesos, claro, uno compara las dinámicas urbanas de los 80, digamos, con lo que es el discurso hoy en zonas, digamos, de bajos recursos. Entonces la gente te dice, claro, ahora ser dirigente es un problema, ¿no? O sea, te metes en líos, te acusan de ladrón, cosa que no era el discurso de los 80 de organicémonos para salir adelante y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es lo que prima acá. Eso es un discurso más bien bastante individualista, en el sentido más bien de la cultura combi, no del emprendedor, ¿no? Una cuarta parte de gente que sí tiene interés en la política, que se informa, que la sigue, pero no está contento con la oferta actual, ¿no es cierto? Tiene críticas diversas, pero que es gente que sí participa o ha participado en algún partido político o algún gremio, es el señor o la señora que está participando en la asociación de padres de familia, en el gremio de empresarios algo, ¿no es cierto? O el estudiante que quiere salir a la marcha el día 8, ¿no? Es gente que está, digamos, más enganchada, ¿no? Y este grupo, que también hay muchos jóvenes, la verdad, 20% aproximadamente, es gente que todo le parece un desastre, ¿no es cierto? Está harto de todo, medio parecido a los conformistas desinformados, pero finalmente tienen un cable ahí puesto, ¿no? O sea, finalmente sí estoy enterado. Y la verdad, voy y participo cuando siento que hay una oportunidad de hacer algo. Si no, me desengancho, ¿no? Entonces me muevo en la medida que algo me moviliza y me desconecto cuando siento que esto no tiene ningún sentido. Es como, yo pongo el ejemplo, algo así como, ustedes chicos universitarios me podrán entender, esto de Techo para mi país, ¿no? Muchos chicos sienten que ese tipo de iniciativas, otras parecidas, no son pues el gran cambio social, sino son algo concreto que yo puedo ver y por lo tanto creo más en eso, porque lo tengo acá frente a mí, ¿no es cierto? Porque en estas cosas así, muy de largo plazo, ya uno toma distancia, ¿no? Y es un poco ese tipo de actitudes la que está ahí presente. Y por último, estos leales institucionales, que son los que tienen... miren, ustedes saben que en la literatura sobre cultura política a nivel general, el primer trabajo, que es un trabajo que se hizo en Estados Unidos en fines de los 50, se hablaba de la cultura cívica, ¿no? Que era el ciudadano que participa activamente en la democracia, un ciudadano activo, ¿bien? Estos leales institucionales se parecen a esa idea, pero la verdad es un ciudadano que participa de manera pasiva. Esto es, lee, se informa, escucha la radio, ve el programa de noticias, pero la verdad, la marcha, esas cosas, no va, ¿no? Entonces es una participación más informativa que activa. Pero me he permitido este par de láminas porque la verdad creo que hay que entender de dónde estamos partiendo y cuál es el reto de este gobierno. Entonces, este gobierno tiene un reto vinculado a reactivación económica, ¿no es cierto?, lucha contra la corrupción, pero un reto mayor que está ahí
digamos, de manera más subyacente todavía, es a tratar de darle cierta norte común, ¿no es cierto? Y tratar de tener un horizonte que permita darnos cierto nivel de consenso para poder trabajar, porque lo que tenemos es gente o muy desenganchada o muy polarizada, ¿no es cierto? Y es lo que vimos en todo el proceso electoral, ¿no? Y es definitivamente algo que va a estar presente en todo momento. Y un ejemplo de cómo esto a veces se ve en el día a día es lo siguiente, ¿no? Miren esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué cosa hay? ¿Hay una crisis digamos, de la esfera de lo político? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay una crisis en lo institucional? Sí, también. Pero también hay una crisis entre nosotros. También hay una crisis a nivel del capital social, de la confianza mutua para hacer cosas, ¿no es cierto? Pues si yo no confío, no me junto. Pues si yo no confío, no voy a la marcha, ¿no es cierto? Pues eso me está manipulando. Si yo confío, voy, porque creo que hay un colectivo, hay un proyecto colectivo en el cual yo puedo confiar. Entonces, y el capital social es eso, ¿no? Un mínimo de confianza que permite cierto nivel de trabajo conjunto para hacer cosas de bien común. Y eso es lo que está en crisis en el país. No solamente la política, no solo las instituciones, ¿no? Y un ejemplo es esto, ¿no? A raíz de la muerte de los bomberos, ¿no es cierto?, le preguntamos a la gente, oye, ¿tú qué ves? Y bueno, la mitad lo que dice es la verdad, o sea, están los bomberos ahí, ahora todos lloramos, todos nos lamentamos, pero la verdad, cuando está el bombero ahí con la sirena, la gente, por lo menos la mitad, ¿no es cierto?, dice, el carro ni se mueve. Entonces, así que mucho golpe al pecho, pero a lo de los loros, cada uno está mirando su comodidad, ¿no? Bueno, es un poco, y eso no es un tema ni de sectores bajos ni de sectores altos, como podrán ver, es un tema transversal a todos los segmentos. Bien, entonces, es en ese contexto que comienza el gobierno, y además no se olviden, ¿no? Quien estaba liderando, y es una humilde opinión personal, las probabilidades de que Guzmán hubiera salido elegido presidente si se hubiera quedado son altísimas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que canalizaba esta sensación de cambio, de algo diferente, y lo traigo a propósito. Nosotros, cuando ya Guzmán estaba fuera de la contienda electoral, el 30% decía que hubiera votado por él, ¿no? Con lo cual hubiera pasado segunda vuelta de todas maneras Keiko Fujimori y Guzmán, y digamos, lo que le pasó a Kuczynski probablemente le hubiera podido pasar a Guzmán. ¿Por qué digo esto? Porque este caballero, más allá de su realidad fáctica, creo que canalizaba este sentimiento de, oye, quiero un cambio, quiero algo diferente, ¿no? Y no sé si han escuchado, a raíz de esta bajada, prensa, periodistas más que prensa o políticos diciendo, ¿cómo? ¿No era que este gobierno era diferente? ¿Cómo no era que los ministros eran una maravilla? ¿No era que eran los incorruptibles? ¿No? Y ahí está, yo creo, personalmente, esta cosa media perversa que hay en un sector de la ciudadanía, que es para mí, casi que les adelanto mi conclusión respecto a este análisis de la coyuntura, es como que hubiera una corriente, y creo que ni siquiera es muy consciente, de que, oye, estos no pueden ser los santos, a estos no les puede ir bien, tienen que ser malos como nosotros, ¿no? Tienen que estar corruptos y cuestionados como nosotros, ¿no? No puede haber santitos acá, ¿no? El tema es saltarles encima ni bien haya algo. ¿A qué me refiero? Hay una baja de 10 puntos, y es una baja de 10 puntos donde, miren, acá, a ver, clase de lectura de tablas, acá hay una columna, o sea, aquí está el total, ¿no es cierto? Es 52% versus 62%, pero este dato total lo podemos desagregar de muchas formas, ¿no? Esto es una forma de desagregarlo por quién votó en la segunda vuelta. Esta es otra forma de desagregarlo, de qué nivel socioeconómico es la persona. Esta es una tercera forma de desagregarlo, en qué parte del Perú vives, ¿no? Y una cosa que llama la atención es cómo
es este nivel de aprobación, que es 52, acuérdense que más o menos esto es la mitad y la otra mitad, ¿no es cierto? O sea, en la segunda vuelta una mitad votó por Keiko, la otra mitad votó por PPK. Entonces, el nivel de desaprobación baja hasta, o sea, si solamente en el Perú vivieran las personas que votaron por Keiko Fujimori, el nivel de aprobación del gobierno hoy sería 32%. Si solamente vivieran en el Perú la gente que votó por PPK, el nivel de aprobación sería de 3/4 partes, un poco más todavía, ¿no? O sea, hay una fuerte diferencia en un país, y por eso, bueno, todo lo que les he contado al comienzo, que tiene cierta polarización y que no se termina de resolver. Bien. También hay diferencias por nivel socioeconómico, en fin, vamos a ir viendo algunas, pero en general es dónde baja más el nivel de aprobación del gobierno entre los que votaron por Keiko Fujimori. En el segmento C, y eso tiene un sentido importante que ahorita entro, y en el interior, que también tiene un sentido. Entonces, acá va, ¿no? Acá tienen las mismas tablas de septiembre, el mes anterior, y estas de octubre. Entonces, miren las diferencias, ¿no? Acá está. El mes anterior, entre los que votaron por Keiko Fujimori, 45%, casi la mitad, aprobaba, ¿no es cierto? Y esto baja a 32%, ¿no? Pero miren lo interesante, porque se va a repetir esta figura. Entre los que votaban por Keiko Fujimori, la cuarta parte, cuando en septiembre le preguntaban qué pasa en el gobierno, era como, no opino, estoy evaluando, estoy viendo, ¿no? Yo no voté por él, pero vamos a ver, que era un poquito lo que se mencionó en la mesa anterior. Esto es, mucho de ese voto, incluso, ¿no?, a favor de PPK o a favor de Keiko Fujimori, no es un voto ideológico, es un voto de simpatía por tal o cual candidato, no necesariamente hay un voto ideológico ahí, pero sí expresa un sentir, ¿no? Y el sentir, digamos, de la gente que votó por Keiko es más este sentir anómico que está en Lima, muy presente en el voto y estos respaldos que tiene Castañeda, de a mí arréglame mi pista, ¿no? O sea, no me hagas tanta historia, yo no creo en los políticos que hablan mucho, yo creo en acciones, qué pasa en el Congreso, qué pasa en el Consejo Municipal, a mí arréglame mi pista, ¿no? Y demuéstrame con hechos. Digamos, en términos de ciencia política, es gente más preocupada por el output y por los resultados que por el input, el debate, ¿no?, las iniciativas, lo que se discute. Entonces, en esa mirada resultadista, digamos, es lógico que la gente que votó por Keiko haya estado diciendo, bueno, vamos a ver un rato, a ver qué pasa, ¿no? Y luego, claro, básicamente este aumento de 30, bueno, ¿no?, pasa por gente que baja de acá a acá, pero también gente que pasa de acá a acá, que es un poquito lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Lo otro es ese segmento C. Y yo también soy, bueno, como jefe K, somos miembros de APIM. Este es un pequeño aviso publicitario. Hay un aplicativo que tiene el gremio, APIM, ¿ya? No sé si no lo van a poder ver ahí, pero se lo pueden bajar, ¿no?, en cualquier aplicativo Android o iOS. Y ahí está, por ejemplo, niveles socioeconómicos Perú. Y ahí está la distribución de niveles. Entonces, cada vez que la universidad les pregunten, oye, ¿cuánto hay de nivel A, B, C, yo? En el aplicativo, pum, ahí tienen el dato, ¿no? A nivel de Lima, a nivel de Perú urbano, a nivel de Perú urbano rural. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno compara la situación del segmento C, ¿no?, hoy con hace 10 años, o sea, estos más o menos, estoy forzando un poquito la figura, pero más o menos estos 10 años de crecimiento económico, lo que tenemos es que este segmento de acá, este segmento C, se ha duplicado en el país. O sea, este sector medio emergente, cosa que ha pasado en el Perú y pasó en muchos otros países de América Latina, ¿no es cierto?, que este segmento de ingresos, o de una, no sé, porque no se mide por ingresos, pero en general, de una situación de recursos materiales medios bajos, incrementó su calidad material, digamos, que eso es lo que mide el nivel socioeconómico,
Y por lo tanto ha adquirido un estatus que incluso en economía algunos dicen, oye, pero ¿cuán sólido o frágil es la situación de este segmento? Y acá un poco pueden ver el tema, ¿no? O sea, es justamente este sector medio emergente el más preocupado, como vamos a ver más adelante, no tanto o no solo que si Moreno, que si el gobierno, que si es corrupto, sino que le preocupa que no hay reactivación económica, ¿no es cierto?, que la economía no se mueve, que los precios suben. O sea, le preocupa cosas mucho más del bolsillo, mucho más del día a día, mucho más de no quiero perder lo ganado. ¿Bien? Y entonces, los problemas del gobierno no son solo políticos, sino tienen que ver también con la gestión misma del quehacer económico del país, ¿no? O sea, son partidos en varias canchas en simultáneo. Entonces, acá hay un tema político, acá hay un tema que está más por el lado económico y hay un tema geográfico. En general, miren, tanto en el norte, en el centro como en el sur, bueno, el sur es una particularidad, pero por lo menos en esto de acá, en el interior en general, miren qué suele ocurrir, ¿no? 57 que apoyaba en septiembre, 52 en octubre, no es gran diferencia. En el centro, 60 a 61, no es gran diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez más, lo que veíamos acá con el votante de Keiko Fujimori. La gente que estaba mirando, 25%, no sabe, no precisa, 18% no sabe, no precisa, disminuye significativamente en el mes siguiente y aumentan los negativos. Esto es, ¿qué cosa quiere decir? Que gente que estaba mirando, algo así como pago por ver, ¿no es cierto?, en algún momento comienza a decir, no está bien, ¿no? Y en el sur, creo que ahí sí claramente baja el nivel de aprobación. Acuérdense que PPK sacó una alta votación en el sur de casualidad, vamos a llamarlo así, porque fue una zona donde estuvo liderando las encuestas Guzmán en algún momento, luego Verónica Mendoza, y al pasar la segunda vuelta todo eso, digamos, pasa a apoyar a PPK. Entonces no es tampoco un movimiento pro PPK que esté en el sur, es un movimiento que apostó por la diferencia, ¿no? Y que con lo de las bambas, claro, se pone en cuestión si esto va a ser así o no, ¿no? Y se pone en entredicho. Y otro elemento, para solamente reforzar esta importancia de cómo las actitudes políticas pueden cambiar la opinión y hay que mirar siempre el desagregado, ¿no es cierto? Miren, en la encuesta de octubre el 30% decía, o dice, ¿no? La economía está mejorando, pero si lo miramos según por quién votó, solamente la quinta parte de los que votaron por Fujimori te dicen que está mejorando. 42% de los que votaron por PPK te dicen la economía está mejorando. Entonces, ¿qué están mirando? O sea, ¿cuán objetiva es esa opinión? ¿No? ¿Cuánto pesa la actitud favorable? O sea, ¿cuánto pesa la política y las actitudes políticas en tu evaluación de la realidad? ¿No? Y de acá, ¿no? 55% te dice está estancada, pero de nuevo, oye, y entre los que votaron por Keiko Fujimori, 2/3 prácticamente te dice está estancada, y bueno, no es poco, pero es menos. 50% te dicen del PPK. Entonces, de nuevo, vemos que la evaluación de lo que está ocurriendo está atravesada por una serie de actitudes o una serie de situaciones que van marcando también la opinión de la gente, ¿no? Entonces, ya cuando entramos un poquito más al detalle, que vamos viendo que si tomamos solamente a las personas que aprueban al gobierno, 52%, esa gente que destaca, ¿no? Entonces, lo que dicen es, ¿se acuerdan lo que hablábamos al comienzo? La gente que votó por PPK finalmente es parte voto PPK, es parte voto que fue de Verónica Mendoza, es parte voto que fue de Guzmán. Gente que quería cambio. Entonces, esa gente dice, no, yo sí creo que hay algo de cambio. No, está enganchado ahí. Y acá hay una cosa que es interesante, ¿no? Miren cómo aparece esto. Está luchando contra la corrupción. Oye, ¿cómo que hizo de Moreno no era que...? ¿No?
pero también aparece acá, ¿no? Entonces, hay un tercio, o sea, dentro de la gente que aprueba, un tercio te dice que sí está luchando, pero también entre la gente que desaprueba, hay otro tercio aprox que dice que no está luchando. Entonces, frente al tema de corrupción, más bien hay claramente una suerte de curva en uno. Hay gente que aprueba, gente que desaprueba, hay gente que, como ha aparecido muchas veces ya en las discusiones, gente que dice se demoró mucho, ¿cómo puede ser? Ahorita les voy a mostrar otra lámina en ese sentido porque resquebraja un poco la confianza general sobre el gobierno. Pero para otra gente es, oye, qué bien que salió, qué bien que dijo, qué bien que tomó acciones, ¿no? Entonces, ahí todavía, digamos, hay un partido por jugar. La manifestación, más que el evento de ayer vinculado al Poder Judicial o al sistema de justicia, mejor dicho, es un punto que suma y ayuda, ¿no es cierto?, a tratar de transmitir una voluntad política de lucha contra la corrupción. Entonces, digamos, eso creo yo va a favor del gobierno. Y hay otras cosas, ¿no? Ya que sí está promoviendo el empleo, la inversión y luchando contra la delincuencia. Pero claro, la gente, ese tercio que desaprueba, más bien que demanda. El problema número uno para mucha gente en el Perú, que no se combate suficientemente la delincuencia, ¿no es cierto? Pero lo otro es, oye, este tema está por otro lado, ¿no es cierto? Están subiendo los precios. Y yo no sé si es a raíz de la encuesta o porque ya estaba ahí, pero claro, en los últimos 3, 4 días hay pura nota periodística que sube la leche, que sube el pollo, etcétera, 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 ¿no? Y después uno dice no cumple con sus promesas electorales. Cuando en la época de Humala, en una de las encuestas decidimos profundizar en esto, yo me esperaba respuestas más políticas, no cumple con sus promesas, y lo que aparecía era cosas más vinculadas a esto, ¿no? Que el precio del pollo, que no genera empleo. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos al comienzo? Hay una ciudadanía, hay una mitad de la ciudadanía que quiere resultados, quiere reactivación. O sea, a donde voy es que el gobierno, ¿no?, que sabemos que tiene una minoría en el Congreso y que necesita del respaldo de la ciudadanía, tiene que jugar en algo así como en 2 estadios a la vez, ¿no? Uno que es el político y el otro es en el trabajo de reactivación económica, porque hay una demanda de cambio político, hay una demanda de cambio de gestión política, pero por otro lado hay otra gente que dice, mira, a mí la política no me interesa mucho, yo quiero resultados, ¿no es cierto? Yendo al tema de lo político, ¿por qué afecta a lo de Moreno? Porque claro, 2/3 te dice, oye, si hay un Moreno, puede haber más Morenos. Entonces, ya genera desconfianza. Ahora, es un problema gravísimo, o sea, esto de se tira abajo al gobierno. Ahí me parece, hablando un poquito esto de evaluar no solamente el gobierno, sino el rol de diferentes actores políticos, más o menos en estas mismas fechas hubo las denuncias y el problema de Chejade y el hermano de Chejade, en unas conversaciones en un restaurante haciendo lobby para ciertas cosas en la época de Humala, ¿no? Claro, en ese momento la frase esta famosa de Nadine Heredia, había un Twitter, ¿no?, tan difícil de caminar derecho más o menos, fue de un impacto político impresionante y ¡pop!, zanjó el partido. Entonces fíjense cómo un comentario, unos cuantos caracteres en un tweet pueden resolver una mini crisis política y cómo demorarse 4 días en responder pueden generar una sensación, ¿no es cierto?, de crisis política mucho mayor de la que realmente es. Finalmente el gobierno reaccionó, ¿no es cierto? Entonces, y además, ¿por qué lo de Moreno impacta? Porque no solamente se genera esta desconfianza, porque además no se reacciona políticamente hablando rápido, y porque en la cabeza de la gente este es el asesor del presidente. ¿Quién lo nombró el presidente? Pues, o sea, ¿quién es el responsable? Se le están pasando las moscas, o sea, ¿no? ¿Quién está liderando acá? ¿No? Y la verdad, finalmente en la segunda vuelta, cuando la gente escoge entre PPK y Keiko Fujimori, ¿terminó optando por modelos económicos diferentes? No.
terminó votando por estilos políticos diferentes. Y si este estilo político diferente por el cual yo voté, oye, está tomando esto medio a la ligera, entonces me genera cierto nivel de desconfianza, ¿no? Mire, nosotros siempre medimos todos los meses, no todos los meses, pero con cierta frecuencia, sáquense, digamos, algo que en marketing uno habla de love marks, ¿no? Marcas que son muy queridas y a la vez respetadas, ¿no? Les puede pasar con compañeros de estudio, ¿no? O sea, oye, te estimo, pero contigo no hago grupo de trabajo ni a vainas porque sé que no chambeas, ¿no? O al revés, ¿no? Me caes pésimo, pero contigo paso el curso, así que vamos juntos, ¿no? Lo ideal es cuando una marca y los partidos, las personas, de algún modo funcionan en alguna dimensión como marca, el ideal es ser querido y respetado. Entonces, claro, PPK andaba por acá, no andaba mal, pero siempre era más respetado que querido. Y después, ya cuando salió elegido, comenzó el tema de los bailecitos, los gestos, la risa, ¿no? La jarana, que le funcionó bien en un momento, y hizo una conexión emocional con la gente, lo cual no estaba mal, ¿no? Y interesante, ¿no? Aumenta o se nivela, digamos, esa sensación de ser querido y respetado, ¿no? Que por ahí sigue, o sea, 70% de gente que dice, no, sí, es un presidente querido, es un presidente respetado, y es un capital político. O sea, no ha llegado el fin del mundo. O sea, el señor sigue teniendo credibilidad, ¿no? No tiene por qué creerse de que después de lo de Moreno, el apocalipsis, ¿no? Como ciertas opiniones quieren hacer creer, ¿no? Pero se lo tienen que también creer ellos, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos andan ahí. Pero lo que sí es cierto es que confianza es una palabra general, es cierto, pero es la mejor variable que siempre, cada vez que hemos hecho encuestas de intención de voto, mejor correlacionan. O sea, si algo correlaciona con intención de voto, no digo en el número, pero sí, digamos, si baja, baja, si sube, sube, es esta sensación de confianza, que es así de general, pero así de importante, ¿no? Entonces, ¿eso está afectado? Sí. ¿Que es el fin del mundo? No. ¿No? Bueno, acá se ha movido un poco esto, pero para acordarme un poquito de las cifras. Pero en general, ¿qué ha pasado, no? Se ha instalado, y creo que la labor política del gobierno es reaccionar rápido para recuperar, digamos, esta esperanza, más que esperanza, esta confianza, ¿no? Porque así como bajó el presidente, o sea, ahí no sale bien, pero era 42 en septiembre, ha bajado a 31, son 11 puntos, es bastante. El gabinete, el primer ministro, ¿no? Pasó de 46 a 32, es también un bajetón. Y uno diría, bueno, pues el gobierno ha bajado, pero no solamente el gobierno, sino que el Poder Judicial, ¿no? Pasó de un nivel de aprobación de 26, que ya es bajo, a 19, ¿no? Más bajo todavía, ¿no? Pero el Congreso, donde no está el partido de gobierno, sino más bien está la oposición, pasó de 39 a 27, como decía Iván Lanera, ha bajado más que el presidente, pero sin embargo de eso no se habla mucho, ¿no? Eso no está en agenda. Y eso es un poco el tema, ¿no? O sea, cuando uno dice, oye, el gabinete, el presidente, la bancada, el partido tienen que ser más políticos, es la lucha por quién fija la agenda, quién fija los temas, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante? Finalmente, claro, uno dice, no, pero el presidente es el presidente, sí, también, y el Congreso también es el Congreso, ¿no es cierto? Pero de esto nadie habló, ¿no? Y también, claro, la presidenta del Congreso pasa de 44 a 36. Entonces, claro, ¿cómo leo esto yo? Es la sensación, yo les recomiendo, traten de leerse, ha salido en los últimos 2 días, yo lo he leído, como es ahora un poco los tiempos, salió en el Comercio, pero lo he leído en el celular, un artículo de Carmen McEvoy, ¿no? Que analiza un poco la coyuntura, y tiene una serie de cosas bastante interesantes y un poco nos compara con algo pasado en México, pero no solamente lean el texto, sino conéctense con el sentimiento que está en el texto. Y el sentimiento que está en el texto es, pucha, ya volvimos a la de siempre, ¿no?
O sea, este gobierno es otro más, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir. Y yo creo que ahí hay una agenda perversa, ¿no es cierto?, de quienes no están en el gobierno y quieren hacernos sentir de que sí, pues, este es un gobierno más, ¿no? Acá, a mí la verdad me hace acordar como cuando hay estos escándalos, qué sé yo, estas denuncias, en el caso del APRA vinculado a los narcoindultos, y el afán del partido aprista era corruptos no somos nosotros, también el gobierno, ¿no? Entonces, ahora yo no solamente tengo historia de corrupción, ustedes tampoco son los angelitos, ¿no? También son corruptos. Y la verdad, finalmente, echemos un velo negro sobre todo y la verdad, acá hay problemas siempre para todos, así que nadie se salva, ¿no? Y yo creo que esa especie de actitud negativa, derrotista, no estoy seguro sea necesariamente una agenda tan consciente, ¿no?, pero que sí es una actitud que está presente. O sea, hoy ya todo el mundo comienza a ver defectos, problemas, ¿no es cierto? Y claro, es difícil, o mejor dicho, es delicado poder establecer un equilibrio entre la búsqueda de objetividad, que no existe, ¿no es cierto?, pero la búsqueda de análisis más precisa posible de lo que realmente está ocurriendo, las debilidades y potencialidades del gobierno, con cuánto le carga, digamos, la cobertura periodística o la agenda de otros actores al gobierno. Finalmente, fíjense, ¿no? Carmen Elizarbe mencionaba un poco algunas de estas cifras. No voy a entrar al detalle, pero claro, la gente que rescata del gobierno, para comenzar, miren estos muy bien, así a ojo de buen cubero, pueden ver los porcentajes en celeste, ¿no es cierto? Y compárenlos, claro, estoy acá jugando con ventaja, en el sentido que es el final del gobierno de Humala contra el comienzo del gobierno de PPK. Así que puede estar sesgada, si quieren, mi comparación. Pero al menos, y hay otras preguntas que no les estoy presentando acá, si uno mira el gobierno de PPK en comparación, cómo está evaluado en cualquiera de los sectores, en comparación a cómo estaba siendo evaluado la salida de Humala, claramente está mucho mejor. Entonces no es el fin del mundo, o sea, no es que la gente le está bajando el dedo, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que mejorar, claramente hay, ¿no?, casi la mitad que dice, oye, en delincuencia está muy mal, la lucha contra la delincuencia, servicio de salud, el mismo gobierno está reconociendo que había un problema de gestión serio, incluso del gabinete anterior. El tema de lucha contra la corrupción, como ya hemos hablado, está medio que dividido. O sea, por supuesto que hay problemas, ¿no es cierto?, pero también hay una serie de avances, ¿no? Y sin embargo, de eso se habla poco. ¿Qué se destaca más? Yo sospecho que tiene que ver con el viaje a China, ¿no?, o viaje a Estados Unidos, esta imagen del PPK, que puede traer inversión extranjera o que puede reactivar la inversión privada, cosa que no es real, la verdad. O sea, la inversión privada no se está reactivando y, sin embargo, en la cabeza de la gente eso es una posibilidad, ¿no? Y en esa misma línea de que todavía, digamos, si bien ha habido una crisis o mini crisis, todavía hay espacio para jugar políticamente, pero tiene que tomar la rienda de lo político y de lo económico, porque son ambas cosas. Casi 60% de la gente lo que te dice es, mira, todavía 3-4 meses, o sea, esto es, esperemos a enero, ¿no?, grosso, o dale un tiempo para poder ver resultados, ¿no? No es un mundo WhatsApp, sino que puedo todavía ver un poquito más, ¿no?, y esperar un poquito más, ¿no? Y para terminar, fíjense lo importante que es el manejo de agenda política y la comunicación política, ¿no? Qué pena que no está saliendo ahí el porcentaje, pero se los leo, ¿no? El 60% escuchó la tragedia de Moreno, ¿ya? O sea, 2/3 del país dice, yo escuché Moreno, pucha, había corruptos en el gobierno, caracho, no puede ser, ya. ¿Cuántos escucharon las medidas, o sea, el porcentaje que acá no se puede leer, que dio PPK sobre, oye, esto
estamos tomando las riendas en el asunto y estamos tomando medidas. Solamente un tercio, ¿no? Entonces, de la tragedia se enterran 2/3, de la solución solamente un tercio. Ahí está el tema, ¿no? O sea, problemas puede haber. El tema es cómo lo manejo políticamente y cómo yo logro poner en agenda que estoy conduciendo o estoy corrigiendo cosas. Entonces, la capacidad de hacer eso es lo que va a definir más o menos en qué medida este gobierno va a seguir teniendo cierto nivel de respaldo popular o no. No es fácil de vaticinar eso, porque ahí se pueden mezclar los buenos deseos con las realidades, pero miren la importancia de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que esto es 52-32, ¿no? Pero miren la opinión de la gente que sí escuchó la reacción del gobierno, pasa de 52 a 59% el nivel de aprobación. Miren la reacción de la gente que nunca se enteró de que PPK salió a decir, oye, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Claramente el nivel de aprobación es menor. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la gente que ve el problema y ve una propuesta de solución mejora su nivel de evaluación que la gente que solamente ve el problema y nunca se entera de la propuesta de solución. ¿No es cierto? Entonces, finalmente, la línea de base de la cual parte este gobierno, ya se ha dicho en la primera mesa, es un Estado desarticulado, es un Estado que no dialoga entre sí, pero no solamente un problema de la gestión, sino que el ánimo público es un ánimo frágil, digamos, que otorga confianza, pero está mirando, ¿no es cierto? Así que fácilmente puede comenzar a voltear la cara y decir, bueno, esto es más de lo mismo, es un riesgo, y eso le quita apoyo político a un gobierno que necesita mucho apoyo político porque no lo tiene en el Congreso, ¿no? Creo que hay, digamos, el reto, porque hay una cierta descenso significativo, no solamente del gobierno, sino de toda la clase política y toda la escena oficial, vamos a llamarlo así, por Moreno, por las Bambas, porque entre los que votaron por Fujimori hay gente, digamos, que vota por más un sentimiento que por una convicción ideológica, que podrían ser gente que, viendo resultados, apoya al gobierno. Eso todavía no se está dando porque todavía no hay medidas, ¿no? Y donde, por lo tanto, lo que resulte de la delegación de facultades, lo que resulte de esta comisión especial que va a dar medidas de lucha contra la corrupción y, en otro terreno, lo que pueda articular Ejecutivo y bancada van a ser importantes para darle mayor respiro político al gobierno, ¿no? Eso es. Tendríamos unos 20 minutos para responder las preguntas que nos están haciendo llegar. Y la primera que nos llegó me parece que va al corazón de quizás de lo que estabas presentando. Alexis te pregunta, ¿por qué no conecta el gobierno con la población? Y yo le añadiría esta primera pregunta que me parece muy bien orientada, es que si en el momento actual, así como la expectativa que había sobre el gobierno de Humala era, este es el momento de la inclusión social, la economía tiene que llegar, ¿tú no crees que esto del conectar está vinculado a una demanda hacia toda la clase política que baja en su conjunto en el nivel de aprobación? Es un mensaje hacia la clase política, no solo hacia el gobierno, y que es el mayor riesgo o el desafío que asume ahora, en este momento actual, el Perú, de reconectar a través del fortalecimiento de las instituciones, de un cambio, de un mejoramiento institucional, para que este sistema conecte con, la primera ficha que presentabas, ¿no?, con la gente totalmente desconectada, desapegada, desafectada del sistema. ¿No crees tú que es el desafío, el momento, lo que está demandando? Sí, mira, a ver, la gente no se conecta porque ha habido todo un proceso, no de los últimos 6 meses, ¿no? Ha habido un proceso largo
de baja credibilidad y de deslegitimidad de lo político, y que ni siquiera viene pues de la época de Fujimori, ¿no? O sea, si Fujimori sale en los 90 es porque ya había una crisis política. O sea, ¿en qué parte del mundo un presidente disuelve el Congreso y tiene 90 y pico % de aprobación y la gente en las encuestas dice, no, la democracia continúa? ¿Por qué? Porque hay presidente. Si no hay Congreso no importa. Entonces, estamos hablando de más de 20 años, ¿no es cierto?, en los cuales hay una fuerte crisis de legitimidad de las élites políticas, de las instituciones políticas, y que es un proceso, digamos, que en algún momento se ha tratado de restituir y siempre con dificultades, ¿no? Hay un libro que reflexiona sobre estas cosas, ¿por qué fracasan los países? Suena horrible, ¿no? Pero que es de Acemoglu y Robinson, se lo recomiendo, que habla de cómo hay élites extractivas o élites inclusivas, ¿no? Y cómo, es un poco la tesis del libro, los países que tienen desarrollo económico, porque uno es un economista del MIT y el otro es un politólogo de Harvard, lo que dicen es que el desarrollo económico depende mucho de la institucionalidad política. Y si hay una y la institucionalidad política depende mucho de sus élites, de la cultura política de esa élite, ¿no? Y si es inclusiva, hay mayores posibilidades de desarrollar. Y lo que hay en el Perú es que, o sea, se lo digo de esta manera, ¿no? Uno, a veces, no digo que todos los congresistas, ¿no?, pero muchas veces la actitud del congresista, del político, es de haber desarrollado una inmensa piel gruesa, ¿no?, frente a la crítica, frente a la insatisfacción ciudadana. Entonces es extraño, ¿no?, porque en cualquier otro país, o en algún país que es más inclusivo, más abierto, ¿no?, la protesta ciudadana, la demanda ciudadana tiene algún nivel de acogida. Acá no hay. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta inicialmente es, si la gente percibe que demanda, critica, pide y no le hacen caso, la gente se cansa. Entonces, voltea y se dedica a otra cosa, ¿no? Y eso es un poquito el resultado del Perú. Entonces, lograr que las... O sea, no es y la verdad no va a ser un cambio, o sea, que la gente se conecte, no solo con los partidos, sino con la institucionalidad, como dice Santiago. Es un tema que va a durar, eso no se logra en un gobierno. Es un tema de consensos políticos, ¿no?, que deberían juntar a oposición y gobierno para poder reconstituir el tejido de confianza del país. O sea, es un tema para mí bastante más grave, digamos, ¿no?, y que no se soluciona con 4 medidas, ¿no? Gracias. Coincido contigo en que se trata de un tema de consensos políticos, ¿no? Sin que el gobierno deje de ser gobierno, sin que la oposición deje de ser oposición, pero ese sustrato del cual tú hablabas creo que requiere, y me parece que Carlos Casas mencionaba esto, ¿no?, de esa concertación y esos acuerdos que permitan implementar las reformas que a su vez le permite a Perú entrar en otra dinámica económica, ¿no? Hay 2 preguntas, a ver si se pueden conectar o las puedes conectar. Una de Rocío, que pregunta qué cambios hay en estos 2 últimos meses, noviembre y diciembre, que la ciudadanía me imagino que espera, ¿no?, que está en la agenda ahí la gente demandando como cosas de urgencia. Y Andrea, que te pregunta, a partir de las cifras que has mostrado, pareciera ser que el gobierno hiciera algo positivo, no tan negativo, los votantes fujimoristas estarán insatisfechos. ¿Cómo gobernar victorioso en este contexto? A ver, mira, puede sonar un poco frívolo, pero normalmente en noviembre y sobre todo diciembre todo el mundo está pensando en Navidad, ¿no? Se relaja mucho el clima de opinión, suele ocurrir así. Hablando de agenda política, la agenda, claro, los problemas políticos veo que pasan a segundo plano y eso suele ayudar normalmente en la evaluación, por un lado. Pero ya yendo a temas más de fondo, si se quiere, pero eso está ahí presente, lo hemos visto siempre todos los años. Pero un tema que creo que es importante es
que, yendo al tema de comunicación política, de manejo político, lo que la gente no perdona, y por eso es que impacta lo de Moreno en PPK, y me parece bien la reacción de ayer respecto a los jueces, o al juez, mejor dicho, que libera a esta banda en el norte, es la actitud de quien está en el poder, ¿no? Entonces yo lo he escuchado N veces en dinámicas grupales, digamos, más en el cara a cara, que la gente puede decir, mira, estamos mal con tal o cual gobierno, o ese ministro es bueno o malo, pero se le ve que está luchando, se le ve que está comprometido. Entonces la gente, digamos, puede entender que hay problemas que son de difícil solución. Lo que no perdonan, lo que no perdonan es la actitud. Entonces, claro, en el caso de Moreno en particular, cuando la primera respuesta del presidente es no, renunció y ya, y quiso pasar por agua tibia el asunto, eso es lo que mortifica más, ¿no? Cuando reacciona, claro, ya hay gente que reaccionó mal. Por lo tanto, yo creo que noviembre, diciembre, son meses, a mí me ha gustado por lo menos la actitud de la ministra de Justicia, ¿no? Cómo está empoderada, sale, lidera, habla, está en la televisión, está en el evento. Eso es lo que tiene que hacer un ministro, liderar políticamente su sector y tratar de poner los temas, la relación con la prensa, ¿no es cierto? Tratar de poner los temas, su punto de vista, no quedarse callado y mostrar voluntad de estar trabajando en la dirección que se estime la correcta, ¿no? Entonces, miren, les cuento esta anécdota. Anécdota, no, es un ejemplo, para que vean qué importante es el rol del actor político y cómo es evaluado por la ciudadanía. En el gobierno de Humala, cuando estaba Pedraza en el Ministerio del Interior, se dio una serie de medidas, y él tenía un rol como que muy técnico, ¿no? Muy opaco en términos de manejo con la prensa. Declaraba, casi como que podía dar por escrito sus respuestas. Y lanzaron una serie de medidas y en la empresa dijimos que vamos a evaluar de estas, que eran como 20 medidas, 5 o 6, y vamos a monitorarlas todos los meses para ver qué eran las más fáciles de ver en el ojo ciudadano, si se percibía un cambio en cómo el sector interior estaba afrontando la delincuencia. Y eran cosas tipo, las comisarías están mejor equipadas, la policía está rondando más la calle, cosas por el estilo. Entonces, los 2 o 3 primeros meses que estuvimos midiendo eso, mientras estaba Pedraza, no recuerdo la cifra exacta, pero más o menos, ya por decirles algo, el 20% decía si se está haciendo tal cosa, ¿no? 3, 4, las 5 medidas eran 20%, 20%, 20%, no se movía la aguja, ¿no? La gente no percibía cambio. Entra Urresti, que no es necesariamente ejemplo de excelente ministro, pero miren el tema comunicacional. ¿Se acuerdan al comienzo? No la versión, no el momento 2, donde ya se daba cabezazos con el fujimorismo y el APRA, sino el momento 1, cuando estaba pues desayuno, media mañana, almuerzo, lonche y cafecito nocturno, denunciando, hablando, estaba todo el día en la prensa hablando de las capturas que había, etc. Hicimos la medición de la encuesta, no había pasado absolutamente nada en las comisarías y pasó la percepción ciudadana de un 20% que decía que las comisarías estaban más equipadas a 45% de gente que decía que las comisarías estaban equipadas, ¿no? ¿Quién movió la aguja? ¿El equipamiento de las comisarías o el ministro que lideró políticamente? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué puede pasar de acá a enero, febrero? Pues eso, ¿no? O sea, que los ministros, la bancada, digamos, puedan, lo que hay a la mano es más los ministros, ¿no? Algo de la bancada eventualmente. Bueno, llegó una pregunta que un poco complicada para responder. Vas a tener que defender tu gremio acá, porque dice: Andrés Oppenheimer escribió hace algunas semanas un artículo en el que hablaba sobre la crisis de las encuestadoras, ¿no? Ejemplo, resultados en Brexit, Colombia. ¿Crees que algo así puede suceder en las encuestas nacionales? Mira, ya ha sucedido en su momento, ¿no? O sea, a ver, las encuestas no son magia, tienen sus limitaciones. Yo soy el primero que dice, ¿las encuestas para qué sirven? A mí como me gusta autodefinirme, ¿no? En mi rol de
una empresa que hace estudios de opinión, estudios de mercado. Yo siempre me autodescribo como defensor del pueblo. Entonces, o hago sociología de la vida cotidiana, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra función, o mi función, la función de empresas como las nuestras, o instituciones como las nuestras, es ayudar a escuchar. Y escuchar no es repetir lo que la gente dice en el focus, no es solo repetir lo que la gente dice en la encuesta. Escuchar también es analizar, interpretar, tratar de leer más allá del texto y más allá de los números. ¿Para qué? Para tratar de que la oferta, sea comercial, política, comunicativa, de servicios, sea lo mejor posible. O sea, ustedes en sus clases de marketing ya les habrán dicho 30 veces, ¿no? O sea, esta venta impositiva, ese venderse huevo de culebra, es el antimarketing, ¿no? O sea, un marketing sano, responsable y sostenible es cuando parte de identificar necesidades reales, problemas reales en el consumidor. En política es lo mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay que endiosar las encuestas, ¿no? Son instrumentos que dependen de instituciones, dependen de buenas prácticas o malas prácticas, y que ayudan a escuchar, pero la gente no puede tomar decisiones por uno, ¿no? Finalmente tienen que tomar decisiones los líderes, los que están detrás, los que están escuchando, y en función a eso tomar sus medidas. Yo siempre pongo un ejemplo, dos cosas más. Uno, Felipe González, cuando postulaba por primera vez al gobierno en España, se pasó toda su candidatura atacando que España entrara a la OTAN, ¿no? Cuando tomó gobierno, se dio cuenta de que la posibilidad del proyecto de España en Europa no era viable si es que no aceptaba y no transaba con que España entrara a la OTAN. Entonces, teniendo algo así como, no recuerdo ahorita, pero como un 60% o más eventualmente de la opinión pública española contra el ingreso de España a la OTAN, él dijo, bueno, yo sé que lo que la gente piensa es esto, pero yo igual, ¿no?, lideró, digamos, una campaña y convenció a la ciudadanía española de que eso tenía un costo, pero tenía más beneficios, porque finalmente era útil. Entonces, populismo sencillo es bailar en función a lo que la encuesta diga. Eso no es el asunto. Y una segunda cuestión, para defender a las encuestadoras, y lo digo con mucho orgullo, el otro día un amigo común, Carlos Meléndez, que es politólogo, enseña en una universidad en Chile, me dice, Hernán, oye, pásame tus resultados de encuestas porque tengo que irme a Argentina a hablar sobre las encuestas políticas, qué sé yo. Y después agarra y me escribe un mail y me dice, oye, están impresionados. Así nomás no se ve en otros países que no una, sino dos encuestadoras sean tan acertadas en poder agarrar y identificar, digamos, cuál es la voluntad popular, ¿no? Entonces, creo que acá lo estamos haciendo bien, no es el mundo perfecto, siempre hay que estar vigilantes. Y bueno, eso es. Hernán, tu reflexión me hizo acordar a este libro que lo catapulta a John Kennedy y le da el premio Pulitzer, que es Perfiles de Coraje, que justamente él escribe la trayectoria de 8 senadores que se ven justamente en este mismo dilema político. La ciudadanía apoyando determinadas medidas y ellos arriesgando todo su capital político o gran parte de su capital político, y de ahí el perfil del coraje del político que a veces tiene que enfrentarse a la propia ciudadanía, toman decisiones en contrario. Pero para cerrar te pediría una última reflexión, quizás un poco más difícil hasta que esta pregunta, con mirada futurológica, digamos, con la bola mágica. ¿Tú crees que, cuál es tu olfato como encuestador, como analista de la realidad? ¿Lo ves bien perfilado al gobierno y a la clase política en el sentido de dar vuelta y conectar y iniciar un ciclo distinto que rompa con esto que se viene dando en las últimas 3 presidencias, que son estos altos ciclos de encantamiento que rápidamente caen y son presidentes y instituciones que a lo largo de todo el gobierno la economía va creciendo, pero la ciudadanía no tiene ningún tipo de apreciación? ¿O estamos frente quizás a un cambio de ciclo y hay ciertos indicadores que podrían avisorar un cambio en ese sentido y ser cautelosamente optimistas, como planteó Carlos Casas? ¿Cuál es tu olfato, si es que se puede
Es que yo creo que esa es justamente la gran pregunta, ¿no? Porque el tema es hasta qué punto, o sea, a ver, hoy las voluntades políticas, yo decía antes, a veces, no todos, pero a veces cierto sector del gabinete cree que está en directorio, en el sentido de que, claro, en un directorio todos están empujando el carro y todos están interesados en que la empresa salga adelante. El problema está, y esa es la pregunta, o sea, hoy en la escena política nacional, ¿todo el mundo está interesado en que el gobierno le vaya bien? No estoy tan seguro, ¿no es cierto? Cuando hay, digamos, una presidenta del Congreso que la invitan a una reunión en la cual lo que hay que mostrar voluntad política de luchar contra la corrupción y juega más en función a la agenda partidaria, entonces uno va viendo cuáles son las intenciones de cada actor político. A mí siempre me ha gustado la actitud de Fernando Zavala, porque ustedes fíjense, cada vez que él interviene, casi siempre, no sé si siempre hace referencia a estamos preocupados por el bien común. Estamos preocupados, sí, creo que casi que la palabra que usa es bien común, porque eso es lo que hay que poner sobre la agenda. Y eso es lo que creo que el gobierno tiene que hacer para convencer al fujimorismo, de que para que el fujimorismo sea alternativa en el 2021, tiene que demostrar también capacidad de gobierno, ¿no es cierto? Y ahí estará, creo yo, un poco, digamos, el tema, ¿no? Que el fujimorismo, sin renunciar a su condición de oposición, pueda quedar, digamos, como alguien que también está pensando en los intereses nacionales, más allá de los partidarios, y que el gobierno pueda convencerlos sin necesidad de entregarles toda la cancha y toda la agenda, ¿no? Eso, digamos, yo te diría que estoy relativamente pesimista frente a eso y creo que el momento crucial ahí va a ser el 2018, cuando haya las elecciones regionales y municipales, ¿no? Porque ahí se va a empoderar o no empoderar una de las agrupaciones, y qué pase luego de ello es un tema que habrá que observar, ¿no? Bueno, más allá de lo que suceda, me parece muy importante, por ejemplo, la actitud que están tomando los estudiantes de nuestra universidad de sentirse parte de esta democracia, de salir a la calle, de demandar, de exigir, y me parece que eso también va a mostrar a la altura que va a llegar en última instancia la democracia peruana, ¿no? Lo que los ciudadanos le exijan y le demanden al gobierno, a la oposición. Entonces me parece eso, por lo menos en esto de cauteloso optimismo, un signo alentador. Sí, ya que mencionas esto, es importante, ¿no? Yo mencionaba al comienzo que es bueno estos 100 días para pensarlos en términos del conjunto, ¿no? Y también mirarnos todos al espejo. Y uno se queja de los políticos, se queja del Congreso, se queja de las instituciones, del Poder Judicial, etcétera. Pero la verdad también es que buena parte de ese comportamiento que está pensando más en agendas propias es porque no hay un control social, o se ha perdido el control social de la sociedad civil. Desde ese punto de vista, que encima, digamos, de lo que he leído por lo menos, ¿no?, haya alumnos de esta universidad que hayan estado muy activos con esto de salir, protestar, con lo que pueden percibir, ¿no?, una decisión equivocada en el Congreso, me parece saludable. Más saludable aún cuando los últimos 10 años salir a la calle era un asunto, pues, de terroristas, ¿no? Era un asunto de violencia, ¿no? Y donde, por lo tanto, lo que hay que rescatar y defender, y 8, el martes, es una vez más, en ese sentido, la marcha, por ejemplo, que hubo en apoyo o contra la violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, hace unos meses fue importante. Es una sociedad civil que sale a la calle, que se manifiesta, que se hace sentir, y que eso es un acto cívico, ¿no?, al cual todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y no se violentiza o no se tiñe de negativo lo que es una protesta
que en este caso es importante como expresión de una voluntad ciudadana, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Estamos en casi tiempo cumplido. Nuevamente fue para nosotros un lujo tenerte. Esperamos que regreses pronto a contarnos nuevos datos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, especialmente a los estudiantes y a Ana María Becerra, la jefa del departamento, que nos dio todo el apoyo para organizarlo. Despedimos a nuestro invitado con un aplauso y gracias a ustedes.